Bienvenidos, amados hermanos del pueblo de Israel, a este estudio de la Parashá semanal. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio Enejad de la Parashá Matot, que significa tribus. Hoy estudiaremos la primera alía en el libro de Bemidbar, Números en español, capítulo 30, versículos del 1 al 17 en las versiones hebreas y en las versiones castellanas de los versículos del 1 al 16. Antes de empezar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, Eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 30, versículos 2 y 3. Moshe habló a las cabezas de las tribus israelitas y les dijo: Esto es lo que ha mandado Yahvé. Si un hombre hace un voto a Yahvé o hace un juramento que impone una obligación sobre sí, no debe faltar a su promesa, debe cumplir todo lo que ha salido de su boca. Aunque la conversación estaba teniendo lugar con los líderes tribales, esta directriz aplica a todo hombre. La función de los líderes de tribus era auxiliar a Moshe en guiar al pueblo. En este caso específico, esos hombres eran los responsables de hacer cumplir los votos y juramentos que el pueblo hacía. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que Yahvé diseñó para su pueblo un trabajo en equipo, es decir, un lugar en el que todos juegan un papel importante en el reino. Rab Shaul nos dice en Corintiyim Aleph, Primera de Corintios en español, capítulo 12, versículo 14. Pues en verdad, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Segundo, que los líderes tienen la autoridad dada por Yahvé para legislar sobre las personas que están bajo su liderazgo. La integridad debe ser la cualidad indiscutible de cualquier líder u hombre de Torá. Una de las aristas de la integridad es ser fiel al compromiso. Debemos ser fieles a la hora de cumplir cualquier promesa o juramento. El faltar a un compromiso habla mucho de la responsabilidad de un líder, pues lo primero que muestra esta actitud es la pérdida de confianza y credibilidad en su palabra. Se debe ser responsable por cumplir la palabra que se haya dado. En un verdadero israelita no hay trampa. Esto nos dice Yohanan, Juan capítulo 1, versículo 47. Yeshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Yeshayahu, Isaías capítulo 53, versículo 9. Y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba, y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Teilim, Salmo capítulo 32, versículo 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. No se debe hacer votos a Elohim jurando falsamente. Lo vemos en Vaikra, Levítico capítulo 19, versículo 12. No juraréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de tu Dios, yo Yahvé. Devarim, Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Cuando hagas algún voto a Yahvé tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Yahvé tu Dios lo demandará de ti y te será por pecado. Dice nuestro Adón Yeshua acerca de los juramentos en Mateo capítulo 5, versículo 33. Oísteis además que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Los versículos del 4 al 6 dicen así: Si una mujer hace un voto a Yahvé o asume una obligación mientras está aún en la casa de su padre por razón de su juventud, y si su padre se entera de su voto o su obligación autoimpuesta y no ofrece objeción, todos sus votos permanecerán y toda obligación autoimpuesta permanecerá. Pero si su padre se lo prohíbe cuando lo averigüe, ninguno de sus votos y obligaciones autoimpuestas permanecerá y Yahvé la perdonará, siendo que su padre se lo prohibió. El caso de la mujer es diferente, puesto que la mujer siempre está bajo autoridad, ya sea bajo la de su padre o bajo la de su esposo.
Estos pasuquín hablan de aquella mujer que está aún bajo la autoridad de su padre, es decir, que no se ha casado. En este caso, el padre tiene la autoridad de consentir o anular el voto hecho por ella. Pasamos a los versículos 7 al 9. Si ella se casa mientras su voto o el compromiso al que se ligó está aún vigente y su esposo se entera de ello y no ofrece objeción el día en el que lo averigua, su voto permanece y su obligación autoimpuesta permanece. Pero si su esposo se lo prohíbe el día que se entera de ello, él con eso anula el voto de ella que estaba vigente o el compromiso con que se ligó y Yahvé la perdonará. Este es el caso de la mujer casada. Aquí vemos la responsabilidad que tiene el marido sobre su mujer. Vemos claramente que la vida espiritual de la mujer depende en un gran porcentaje de su marido, puesto que éste ejerce sobre ella autoridad social y espiritual. Rab Shaul dijo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28: Esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra para presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Lo que nos enseña que de la misma manera que Yeshua santificó a la congregación, los esposos santifican a su esposa. Es una de las razones por las cuales los esposos bendicen a sus esposas en Shabbat. A continuación, los versículos 15 y 16. Si su esposo no ofrece objeción desde ese día hasta el siguiente, habrá mantenido todos los votos de ella o las obligaciones que ella haya asumido. Él las habrá mantenido al no ofrecer objeción el día en que las averiguó. Pero si él las anula después del día en el que lo averigua, él llevará la culpa de ella. Este versículo nos dice que el esposo tiene exactamente un día a partir del momento que conoció el voto o compromiso de su esposa para asimilarlo, pensar y decidir qué camino tomar. Si después de ese tiempo decide anularlo, las consecuencias de violar el voto caerán sobre él. Esto es una muestra de responsabilidad que los esposos tienen en su familia. Ellos tienen la bendición de ser los líderes de su hogar, pero al mismo tiempo es su mayor responsabilidad. Todo privilegio trae consigo una responsabilidad. Yeshua nos dice en Lucas capítulo 12 versículo 48, la segunda porción: porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más. Deseamos que este estudio llene su corazón y traiga un mayor entendimiento de la palabra de nuestro Creador. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom. Bendecida y hermosa semana, familia. Shavua Tov.